de personas que son parte de la comunidad en Vera, que han estado en diferentes partes, sobre todo ubicados en el Parque Nacional, aquí en Bogotá, Lucas, y hemos tenido varios intentos de retornarlos con seguridad, con protección. Se ha hecho diferentes programas a través de la alcaldía, sobre todo aquí en Bogotá, pero pues los volvemos a ver ubicados en las calles de la capital del país. Es que, como bien dice usted, Jennifer, hay algunos de ellos que llevan algunos meses en la capital, hay otros que pueden llevar, yo le podría decir, 2 o 3 años sin ningún problema, y justamente hoy la Secretaría Distrital de Integración Social pues acompaña el inicio de ese retorno de algunos miembros de esta comunidad en Vera desde Bogotá hacia los departamentos de Risaralda y de Chocó. Son cerca de 600 familias, un aproximado de 1.600 personas que han estado ubicadas, como usted lo decía, en el Parque Nacional, en La Rioja y en La Florida, que inician este lunes pues su regreso a los resguardos en acompañamiento, como le digo, pues de las autoridades de la alcaldía de Bogotá. Pues vamos a hablar con Isabelita Mercado. Ella es consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la alcaldía de Bogotá. Gracias, consejera Mercado, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola a todos, buenos días a todos los oyentes. Y cuéntenos primero, ¿cuál es la caracterización de las personas que van a llegar? Nos dice nuestro compañero Lucas que más o menos son unas 600 familias, que serían más o menos que 1.600 personas las que van a partir de Bogotá hacia Risaralda y hacia Chocó. Sí, en este momento tenemos un dato de 1.699 personas, 1.799 personas, perdón, cerca de 1.800 personas que tienen la intencionalidad de retornar a sus territorios. Por esa razón hemos organizado un retorno escalonado que arranca con la salida de Parque Nacional de hoy de cerca de 800 personas. El miércoles la salida de las personas que están en La Rioja, que serían cerca de 500 personas, 550 personas. Y el jueves las personas que están en La Florida, que podrían ser alrededor de 450. ¿Y esas personas quieren regresar? Y se lo pregunto por lo que estábamos contextualizando al principio, porque hemos visto varios retornos, intentos de retorno, pero vuelven a las calles bogotanas. Ellas en esta ocasión sí quieren regresar. ¿Y por qué? ¿Cómo lograron ustedes ese acuerdo? Sí, hay 3 principios fundamentales en un proceso de retorno, que son el de dignidad, el de seguridad y el de voluntariedad. Es decir, acá no obligamos a nadie a montarse un bus, sino que las personas que han manifestado su intención de retornar a sus territorios son las que hoy arrancan su proceso de retorno. Acá es importante recordar que tenemos personas que llevan entre 3, 4 y 5 años en la ciudad esperando que se diera este proceso de retorno, que hoy arranca por fin para llegar a buen término, esperamos. Consejera Mercado, los departamentos de Risaralda y Chocó hacen parte de esta operación que están haciendo ustedes. ¿Cuál es esa coordinación que tienen con los 2 departamentos que los van a recibir? Correcto. Este proceso de retorno es un proceso que lidera la Unidad para las Víctimas, que es quien articula a los distintos entes territoriales. Entonces, desde Bogotá tenemos la presencia y la participación de más de 5 entidades del distrito, que han venido además sumándose en el proceso de alistamiento que arrancó el 2 de septiembre para que hoy pueda darse el primer traslado y así sucesivamente con los otros lugares de alojamiento. Esta articulación también involucra a la alcaldía de Pueblo Rico y a la alcaldía de Bagadó, a las gobernaciones de Risaralda y de Chocó y a las autoridades tradicionales del territorio. Consejera, ¿cuáles son esas motivaciones para que estas personas salgan de sus territorios? ¿Cuáles son esos motivos que las expulsan o por qué lo hacen? La mayoría de las personas que llegaron a la ciudad hace 4 y 5 años es por cuenta del conflicto armado. Más o menos el 95-98% de las personas en Vera que hoy están en la ciudad han llegado producto del desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto. Sí, nosotros hace unos meses, justamente hablando de esta situación, hablamos con el que era el personero de Pueblo Rico en ese entonces, Danilo Mejía, y él nos decía, mire, realmente nosotros cuando nos reportan temas de conflicto, desplazamiento, nosotros nos desplazamos y realmente nos ha costado mucho verificar que realmente haya integrantes de grupos criminales que afecten a la población. Y me quedó sonando mucho esa respuesta. ¿Ustedes tienen constancia de que realmente haya un desplazamiento por confrontación entre grupos criminales o porque utilicen Pueblo Rico como ruta para tránsito? ¿Qué es lo que pasa específicamente en esos territorios? Hace unos años yo creo que sí, que era al final lo que ocurría, y esa es una valoración que hace la Unidad para las Víctimas, que es la única entidad que puede certificar si efectivamente la persona es víctima del conflicto armado o no, pero hace 3 años ambos municipios llevan de manera consecutiva contando con concepto de seguridad favorable, lo que nos indica que hoy hay unas condiciones diferentes en el territorio, en los 3 resguardos,
que nos hacen creer que pues están dadas las situaciones materiales o las condiciones materiales para que ellos puedan volver con garantías. Y el tema de la idiosincrasia de los emberas, ¿ustedes también la tienen analizada, la tienen dentro de la ecuación? Porque entiendo yo también que son personas pues medio nómadas, ¿no? Que se trasladan fácilmente, que se ubican allí o allá, no son como nosotros que tenemos pues un estilo de vida más sedentario con nuestra casa, nuestro hogar, nuestra red, sino que ellos se desplazan fácilmente a un lugar u otro. Correcto, ellos son seminómadas. Lo que estamos buscando en Bogotá es ir cerrando los lugares de alojamiento especiales que existen, como lo es la UPI La Florida y la UPI La Rioja. La idea es que el miércoles quede cerrada la UPI La Rioja, porque además tenemos como un antecedente de un fallo judicial que nos ordena la evacuación permanente de esa edificación, por así decirlo. La idea es que hagan un tránsito a la UPI La Florida de manera temporal y transitoria, en tanto las personas que han decidido quedarse en Bogotá en el marco de la integración local puedan empezar a hacer un traslado a medidas de arriendo individuales y ya se queden de manera individual y no colectiva. Sí, consejera Mercado, usted nos habla de las condiciones colectivas. Eso es lo que entiendo, digamos las condiciones que como colectivo podrían tener de seguridad en Bagado o en Pueblo Rico. Pero no sé si de pronto, y eso se lo quiero preguntar, si hay casos individuales de denuncias de personas que teman devolverse a su territorio por amenazas o por riesgos individuales o familiares, que no sean digamos, de una colectividad mayor. Sí, tenemos casos así, esas valoraciones igual las hace la unidad para las víctimas. Nosotros como alcaldía lo que hacemos es que una vez la unidad nos dice cuántos se quieren quedar en Bogotá en el marco de la integración local, tenemos diseñada y lista una ruta de integración local con un enfoque diferencial y especialmente diseñada para población víctima con pertenencia étnica que arrancamos a implementarle a esa población. Consejera Mercado, usted nos decía que esto, pues estamos hablando de una comunidad, que la comunidad de Embera es seminómada, y en ese sentido, pues, y con esta respuesta que usted me acaba de dar, quisiera saber cómo se hace para respetar los derechos y la cultura de personas que son seminómadas y a la vez decir, bueno, vamos a cerrar La Rioja, se va a cerrar, es decir, ¿cómo se hace para conciliar el respeto a la cultura y a su forma de vida, y también pues las órdenes que, por ejemplo, da la Corte Constitucional o la norma? Pues es que estas personas, digamos que cuentan con todas las garantías y los enfoques diferenciales del caso desde la oferta social de las distintas entidades del distrito. Pero lo que no puede pasar es que tengamos unos lugares a los que es complejo entrar para la institucionalidad, que se empiezan a deteriorar por el mal uso de los espacios y que ellos entonces entienden que es como un predio propio de ellos. Esto no puede pasar en Bogotá porque además ese no es un territorio colectivo. Acá no estamos hablando de resguardos, acá no hay jurisdicción indígena. Entonces nuestro objetivo es cerrar La Rioja, y las personas que en el marco de su cosmovisión, de sus prácticas y costumbres decidan venir a Bogotá para distintos trámites, como son temas de salud, de trabajo, tendrán que hacerlos como las personas migrantes que llegan a la ciudad. La idea es que no ocupen esos espacios públicos y que no ocupen esos lugares especiales de alojamiento. Sí, doctora Mercado, nosotros hemos visto en constantes ocasiones que estas personas se van y luego retornan. ¿Han fallado en algunos acuerdos porque estas personas siempre retornan acá? ¿Y cuál ha sido el rol del Ministerio del Interior? Esta es una articulación muy importante que lidera la Unidad para las Víctimas con el Sistema Nacional de Asistencia y Atención a Víctimas. Es la unidad quien debe asegurar que los compromisos asumidos por las distintas entidades de la nación, como son INVIAS, Ministerio de Salud, ICBF, Ministerio del Interior y las demás entidades con competencias específicas, puedan efectivamente llevar sus proyectos productivos a los territorios y la oferta para que en el territorio existan medios de vida para poder reconstruir estos proyectos que fueron interrumpidos por la violencia. Frente a este proceso de retorno, además hemos contado con el acompañamiento del Ministerio del Interior. Isabelita Mercado, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Sabemos que tiene un poquito mala la garganta, pero se escuchó perfecto todo lo que nos dijo y estamos pues muy atentos a este plan retorno que comienza desde Bogotá hacia Risaralda y Chocó. Feliz día para usted.
Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz día. Ana Cristina, es un tema muy complejo, eso es un tema muy complejo, lo hemos tocado en varias ocasiones acá desde diferentes perspectivas. Recuerdo mucho esa entrevista que le mencionaba a la consejera con el personero de ese entonces de Pueblo Rico, que nos daba como una radiografía de la cultura de los Embera. Me llama la atención que ella dice, sí, son seminómadas, es decir, ellos van de lado en lado, no se quedan quietos durante todo el año, durante toda su vida, sino que se transportan, pero no sé si la respuesta sea cerrarles, digamos, los focos de entrada que ellos están pretendiendo. Ahora entiendo desde Bogotá, pues obviamente es bastante complejo tener un montón de gente en un parque que no está habilitada para vivienda, ni para hábitat, ni nada, y no sé cómo estará el tema del diálogo interinstitucional, porque Bogotá puede hacer muchas cosas, pero ¿qué pasa en Risaralda y en Chocó con estas comunidades? Claro, bueno, la consejera Mercado nos hablaba de dos conceptos, que es resguardo y territorio colectivo. Nos decía que Bogotá no es un resguardo y no es un territorio colectivo. Bajo ese entendido, pues sí, no tiene, digamos, ese tipo de división. Pero es que Bogotá es una ciudad de ciudadanos, o sea, en Bogotá, quienes estamos en Bogotá, quienes viven en Bogotá, quienes visitamos a Bogotá o se asentan temporalmente en Bogotá, son también ciudadanos. Y en ese sentido, pues merecen un trato ciudadano. Uno entiende el operativo que están teniendo en este momento y que es coordinado pues por la unidad de víctimas con las alcaldías de Bagadó y de Río Sucio y con las gobernaciones de Chocó y de Risaralda. Entendido esto, pues también hay que mirar como la manera en que otras culturas viven y no me quedó muy claro cómo se compadece lo uno con lo otro. Porque esa cosa de vamos a cerrar tal lugar, claro, es muy fácil desde afuera decir, claro, es muy fácil para usted, Ana Cristina, decir eso desde afuera porque usted no sabe lo difícil que es conciliar esas posiciones. Sí, yo no lo sé, pero creo que sí tiene que haber un punto en que se pueda respetar la manera de vivir de las otras personas y no decir, y pues y no responder que esto no es un resguardo ni es un territorio colectivo, porque las ciudades son lugares donde vivimos muchos y donde tenemos pues que aprender a vivir en comunidad, y si tenemos distintas costumbres pues tenemos que hacer un acondicionamiento de unas y otras costumbres, pero tenemos que caber. Pero es claro, así lo entendí yo, es claro que el retorno se da de manera voluntaria. Es decir, no lo están sacando a la fuerza para que retornen a su región, a su zona de donde son originarios. Y me llama la atención porque justamente lo que nos decía la invitada es que las condiciones de seguridad cambiaron allá, en los territorios. El conflicto armado cambió allá. Y el conflicto armado fue el que los sacó a ellos a que estuvieran en Bogotá, pues digamos en contra de su voluntad, porque Oscar, Bogotá, antes de, mire, por eso le preguntaba, porque ella dice, desde hace 3 años, digamos que la zona está segura. Tal vez hace 5 años sí hubo grupos criminales que generaron desplazamiento, pero desde hace 3 años la zona está tranquila. Entonces la seguridad que no tenían antes, que fue la que les impidió, la que los obligó a ellos a salir hacia Bogotá, las condiciones cambiaron y ahora voluntariamente no los están sacando a la fuerza, voluntariamente ellos están retornando a su hábitat, de donde son originarios y donde se van a sentir mucho mejor que en Bogotá, porque Bogotá es una ciudad hostil que agrede constantemente a todas las personas que no tienen las comodidades para vivir allá. Entonces yo sí entendí que este retorno se da de manera voluntaria y ellos pues desean también regresar a su territorio. Eso es así, y además para Bogotá también significa tener recuperar un espacio que seguramente que es público, totalmente, o sea, lo tienen que disfrutar los ciudadanos que viven acá en Bogotá. Exactamente, claro, sí. Exactamente, es un espacio público que no se podía disfrutar porque estaba ocupado por ellos, y estaba ocupado por ellos en contra de su propia voluntad, que eso es importante dejarlo claro, como su propia voluntad es la que los lleva ahora a retornar a sus espacios. Pues sí, es una situación complicada, por eso queríamos hablar con Isabelita Mercado para que nos contara, bueno, cómo van a ser estos retornos, qué tanta garantía hay de que no regresen a Bogotá, cómo van a estar ellos viviendo en sus territorios, que también, por supuesto, es de lo más importante porque tienen que tener seguridad, y a ver qué proyectos productivos pueden emprender en sus mismos territorios. Vamos a ver, es un tema complejo que lo llevamos reportando desde hace muchos años, y no solamente aquí en Bogotá, que es donde más se reporta, sino en otros lugares, porque uno realmente ve integrantes de esta comunidad en otras ciudades.